Bueno, chicos, entonces muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro primer encuentro nocturno. Eso sonó como raro. A nuestro primer encuentro nocturno de lo que tiene que ver con las bioestructuras del cuerpo humano. ¿Listo? Bueno, normalmente cuando hago presentaciones siempre utilizo algo parecido. Entonces les comparto. Listo. Y lo que vamos a hablar son tejidos fundamentales. Si yo les pregunto, ¿ustedes qué entienden por tejidos fundamentales? ¿Ustedes qué me podrían decir? Son como los tejidos básicos del cuerpo humano, los que ayudan a su funcionamiento. Tejidos básicos del cuerpo humano que ayudan al funcionamiento. ¿Qué otra persona opina algo? El Las tejido moléculas, epitelial, ¿Cómo? el tejido epitelial. El tejido epitelial. Sí. ¿Qué más me profe, puede? las moléculas que están conformadas, que conforman las diferentes partes del cuerpo. Las moléculas que conforman las diferentes partes del El tejido de los diferentes sistemas, digamos, por ejemplo, el tejido nervioso, el muscular, el conectivo y el que iba acompañado del epitelial. cuerpo. Listo. ¿Qué más? El tejido es la unión de varias unidades más pequeñas, pues, por ende sería la célula. Listo. Bueno, todo eso que ustedes han dicho es cierto. Antes de comenzar, debemos de tener en cuenta algo. El cuerpo humano va a tener una estructura, va a tener una organización. Por eso, si ustedes recuerdan, por allá cuando hablamos la primera vez, decíamos que la, la ciencia o el área encargada de estudiar la organización del cuerpo humano se llama anatomía. ¿Sí lo recuerdan por allá que hablábamos alguna vez? Bueno, entonces, cuando hablamos de la organización o de la estructura o la conformación del cuerpo humano, debemos tener en cuenta algo. El cuerpo humano parte de una unidad funcional que se llama la célula. ¿Listo? La célula va a tener unas características y la unión de varias de ellas me va a formar algo que nosotros conocemos con el nombre de un tejido. Ese tejido va a tener unas características y esas características que presenta el tejido me va a llevar a ser un órgano. Y ese órgano, dependiendo de sus características, me va a llevar a un sistema. ¿Listo? Que eso es lo que tenemos acá al lado. Entonces, dame un ejemplo de eso, de una célula, un tejido, un órgano y un sistema. A ver si estamos conectados con eso. Una célula del miocito, el tejido sería el tejido muscular y un órgano pues sería un músculo que conformaría el sistema muscular. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Yo tengo la neurona, esto haría Sí. los axones de la misma, sería más que todo pues las ramas. Después el órgano sería como los pares y el sistema, pues el sistema nervioso. ¿Qué otro ejemplo pueden tener? Bueno, entonces todo eso que ustedes han dicho. Entonces nosotros partimos de una célula
Y la célula es la unidad funcional de la vida. De allí partimos todo. O sea, todo lo que a nosotros nos sucede en términos macros es porque se replica a nivel micro. Esas células que tienen características similares se van a unir y van a formar algo que se llaman los tejidos. Y los tejidos los vamos a clasificar en 4. Entonces tenemos un tejido epitelial, tenemos un tejido conectivo, tenemos un tejido muscular y tenemos un tejido nervioso. Cuando hablamos de tejido epitelial, ¿ustedes qué entienden? ¿De la piel? Piel, a ver, ¿qué otra persona puede decir algo? Como la superficie, la primera capa, por decirlo así. Superficie, primera capa, Creo que puede ser como el revestimiento de algo. revestimiento de algo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de epitelial, nosotros, Profe, no es un tejido que tiene diferentes características y puede... sí, entonces cuando nosotros hablamos de tejido epitelial, tenemos que entender que la palabra epitelial está conformada por algo que se llama, o sea, hay una letra, una palabra que se llama epi. Y cuando hablamos de epi, estamos hablando de sobre algo. Y telial viene de tejido, o sea que es un tejido que está cubriendo otro tejido. ¿Listo? Que está sobre. Luego hablamos del tejido conectivo. Si hablamos del tejido conectivo, ¿ustedes qué entienden por eso? El tejido conectivo es el tejido que permite la conexión de otros órganos. Permite conexión de otros órganos. ¿Qué más me pueden decir allí? Es un tejido que sostiene. Es un tejido que sostiene. ¿Qué otra cosa? Sostiene y refuerza. Sostiene, refuerza. ¿Qué otro puede ser? La protección. Da Comunica. protección, comunica, protege, da soporte. Bueno, muy bien. Tenemos el otro tejido que es el tejido muscular. Bueno, creo que este es mucho más fácil de entenderlo. Cuando hablamos de músculos, hablamos de qué tipo de músculos. Liso y estriado. Liso y estriado. ¿Y el estriado en cuántas partes se clasifica? En cardíaco y En cardíaco y esquelético. Muy bien. Y si hablamos del otro tejido, que es el tejido nervioso. Bueno, ese sí es, creo que es mucho más fácil que los 3 anteriores. ¿Listo? Entonces, esos tejidos básicamente son epitelial, conectivo, muscular y nervioso, que van a estar en todas las estructuras del cuerpo. Luego, esos tejidos entonces me van a formar un órgano, que ya ustedes lo dijeron. Por ejemplo, está el miocito te forma el tejido muscular. Un órgano sería un músculo, por ejemplo, el bíceps braquial, y él hace parte de un sistema que sería el sistema muscular. Y por ende, entonces los sistemas lo vamos a llamar como la unión funcional de diferentes órganos que tienen características similares por su tejido y por sus células. ¿Hasta allí vamos bien? ¿O alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Cuál es el tejido conectivo? El tejido conectivo, igual ahorita lo vamos a ver, pero él se define como aquel tejido que permite dar cohesión, dar adherencia, dar forma. Ahorita lo vamos a ver más en detalle cada uno. Pero el que permite conectar, como para asociarlo directamente con su nombre. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces nosotros tenemos una estructura. Hoy vamos a hablar solamente una generalidad de ella, que luego se va a hablar más en detalle, que es la célula. Entonces hablamos de que la célula
va a ser la unidad funcional de la vida. La célula, entonces imagínate que es como una pequeña ciudad. En esta ciudad hay diferentes estructuras. Entonces hay unas estructuras que están dentro de ella que van a cumplir unas funciones específicas. Pero esas estructuras que están dentro de ellas, que se llaman las organelas, van a estar rodeadas por algo que se denomina el citoplasma. Entonces, dentro de la célula, su punto medio, tenemos algo que se denomina el núcleo. Y el núcleo es la función, digámoslo, es la parte principal, es el, digámoslo, el cerebro, si lo podemos llamar de alguna manera, de la célula. Allí se van a dar una cantidad de procesos, pero también van a haber unas que están hacia la parte externa. Por ejemplo, tenemos el aparato de Golgi, tenemos el retículo endoplasmático, tenemos los ribosomas, unas estructuras que están dentro del núcleo que se llaman los nucleolos. Tenemos los lisosomas, una estructura fundamental que es la mitocondria, que es aquella estructura donde se da todo lo que sería la producción de energía. Digamos lo que es como la planta que tiene el cuerpo para poder generar energía desde el nivel celular. Y tenemos los centriolos. Hacia la parte externa tenemos una membrana que se llama la membrana plasmática. Bueno, aquí usted ve que dice N, eso está en portugués. Y esa membrana es aquella estructura que está hacia la parte externa, que va a ser la barrera que tiene la célula. Esta membrana va a tener unas capas, una capa, dos capas de grasa. Y esa capa va a ser selectiva, va a ser permeable y va a establecer una comunicación entre la parte externa y la parte interna. O sea que permite que haya un flujo de sustancias de la parte interna hacia la parte externa. El citoplasma, como es lo que está dentro, que es, digámoslo, el medio en el cual se mueven las organelas, van a tener unas prolongaciones que se denominan las prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, vamos a tener unas prolongaciones tipo cilios. Entender eso como unas vellosidades. Vamos a tener otras proyecciones o prolongaciones tipo flagelo. Si han visto de pronto un renacuajo, él tiene una cola que le permite desplazarse, por ejemplo los espermatozoides. Tenemos las estructuras en forma de túbulos o microtúbulos, que son estructuras longitudinales que van a permitir la comunicación a través de un canal desde un sitio hacia otro sitio. Muy bien. La célula va a tener una capacidad de duplicarse, de replicarse de forma idéntica. Entonces, nosotros somos una réplica de una unidad funcional que se dio en un momento y del cual nos hemos formado nosotros. ¿Listo? La célula tiene esa capacidad de dividirse y hacer una réplica. Por eso ustedes han escuchado el tema de la clonación. Que a partir de un tejido humano, allá hay información, hay ADN y ese ADN se puede replicar. Bueno, entonces las organelas son aquellas estructuras que ya habíamos nombrado que están al interior de la célula. Y va a haber un citoesqueleto. Hablamos de una estructura que se llama el citoplasma
hablábamos también que hay unas prolongaciones de ellas, pero hay un citoesqueleto. O sea, y si hablamos de esqueleto, estamos hablando de qué más o menos. Cuando vos escuchas la palabra esqueleto, ¿a qué lo entendés? ¿O con qué lo asocias? Con soporte y Con estructura. sistema óseo. Con soporte, con estructuras de sostén. ¿Listo? Entonces, dentro del citoesqueleto, vamos a hablar de unos filamentos proteicos que van a permitir cumplir la función de dar sostén, que pueden ser microtúbulos o filamentos intermedios, o sea, unos filamentos pequeños, que a eso se van a llamar microfilamentos. Entonces, a nivel de los microtúbulos, estos tienen mayor contenido de citoesqueleto y van a tener una proteína que permite la formación de ellos que se llama la tubulina. Los microfilamentos son mucho más pequeños que los microtúbulos y van a tener una proteína que está relacionada con ellos que se llama la actina y que esta se encuentra a la periferia del citoesqueleto. Tenemos los centrosomas, entonces están los centriolos que están cerca del núcleo y son los que permiten que cuando la célula se duplica, se divide, ellos se vayan hacia la periferia, hacia las partes, hacia, digamos, los polos opuestos. Tenemos la mitocondria, que es la central energética, donde se produce algo que se llama ATP o adenosín trifosfato, y allá vamos a tener el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Vamos a tener otra estructura que se llama el complejo de Golgi, que su función es sintetizar los carbohidratos o los hidratos de carbono, que su sigla es CHO o CHO. Así lo podemos entender. Tenemos el retículo endoplasmático. Entonces van a haber dos. Uno que es el retículo endoplasmático liso, que tiene que ver con la síntesis de las grasas. Recordad que las grasas hacen parte de los nutrientes esenciales que tiene el cuerpo. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que tiene que ver con la síntesis de proteínas, y las proteínas también hacen parte de los nutrientes esenciales. De hecho, las grasas se conocen como elementos reguladores, las proteínas se conocen como elementos constructores y los carbohidratos como elementos energéticos. Bueno, tenemos el ribosoma, que se originan en el núcleo, en los nucleolos, y tienen que ver con la síntesis de proteínas, o sea, están asociados también al retículo endoplasmático rugoso. Tenemos los lisosomas, que estos tienen como función la disolución de los componentes celulares y se originan en el aparato de Golgi. Tenemos las vacuolas, que son las encargadas del transporte intracelular, o sea, que permite la comunicación de estructuras que están al interior de la misma a partir de el transportar sustancias. Bueno, entonces el cuerpo humano, ya vimos que hay una organización estructural, que es esta. ¿Listo? Los tejidos ya los identificamos. Ahora, estos tejidos, ¿dónde los puedo encontrar o cómo se van a subdividir? Entonces tenemos el tejido epitelial, que puede ser superficial o de revestimiento. Si hablamos de revestimiento, ¿ustedes qué entienden? Que cubre, por ejemplo, algún órgano, cualquier cosa en el cuerpo. Yo no diría que lo cubre, sino que lo recubre, o sea, que está por encima de las cosas que ya cubren el órgano. Que lo recubre. ¿Sí? Tenemos el tejido epitelial glandular. Si hablamos de glandular, ¿a qué nos referimos? Es aquel que recubre pues las glándulas del cuerpo.
A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro concepto de allí? ¿Qué otra idea hay? Entonces, cuando hablamos de glandular, estamos hablando de aquel tejido epitelial que conforma las glándulas. ¿Y las glándulas qué función tienen? Reguladoras hormonales. Producir y secretar sustancias. Sí, entonces tenemos glándulas que son exocrinas, que lo que hace es secretar sustancias que se van a través de un conducto. Y tenemos las glándulas endocrinas, que su secreción, o sea, las enzimas, las hormonas que están generando, se van a ir a través del torrente sanguíneo. Dame un ejemplo de una glándula. Hipófisis. La glándula hipófisis. Otro ejemplo de una glándula. Parótida. La glándula parótida. Tiroides. La glándula tiroides. Dame otro ejemplo de una glándula. ¿Hay otro ejemplo? Salivar. Las glándulas salivares, sí. Hay Las una mayor. suprarrenales, profe. Las suprarrenales. ¿Qué otras glándulas tenemos por ahí? La lacrimal. Las glándulas lacrimales, muy bien. ¿Qué otras? Las suprarrenales, ya las dije. La pituitaria. La pituitaria, que es la misma hipófisis, también. ¿Qué otras? A ver. La tiroides. Ya la tiroides, ya la habían nombrado. ¿Qué otro Pineal. tenemos? Sanguínea. La glándula pineal. ¿Cuál me dijiste por ahí? Sanguínea. No. Está el páncreas. ¿El páncreas es una glándula? Sí. Los ovarios tienen que ver con secreción. Sí. Sí. Los testículos También. también. A pesar de que no son glándulas, tienen funciones de secreción. Cuando hablamos del tejido conectivo, entonces vamos a hablar de un tejido conectivo propio o en estricto sentido, o sea que está dado más por su organización, por su estructura, y tenemos un tejido conectivo especializado. Entonces, ese tejido conectivo especializado, entonces vamos a tener el tejido cartilaginoso. Cuando hablamos de cartilaginoso, lo relacionamos con cartílago. Tenemos el tejido óseo, que ya habíamos hablado, y tenemos el tejido sanguíneo. O sea que estos tres hacen parte del tejido conectivo especializado. Tenemos el tejido muscular. Entonces, este tejido se puede clasificar en dos: liso o visceral. Si hablo de liso o visceral, les pregunto, ¿lo puedo controlar a voluntad? No, señor. No. El liso no, ni el cardíaco estriado. No lo puedo controlar a voluntad. Y tengo el estriado, y el estriado tiene unas características. O sea, el liso, al igual que el estriado, se contrae. Lo que pasa es que el estriado, hay una clasificación de él, que es el esquelético, que yo lo puedo controlar a voluntad. A pesar de que el tejido muscular cardíaco hace parte del estriado, yo este tejido no lo puedo controlar de manera voluntaria. De hecho, si lo asociamos con el sistema nervioso, el tejido cardíaco, o sea, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso o visceral, ¿por quién está regulado? ¿Por qué tejido nervioso? Vago. El nervio vago, listo, sí, pero en general, ¿por qué sistema nervioso? Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo. Listo, muy bien.
Luego vamos a hablar entonces del tejido nervioso. Este tejido se puede clasificar en neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso, y tenemos las células gliales. Cuando hablamos de células gliales, estamos hablando de aquellas células que van a servir de sostén. ¿A qué? A las estructuras que están presentes en el sistema nervioso. O sea, van a servir de sostén a las otras neuronas. Profe, un ejemplo de células gliales, ¿cuáles serían? Los astrocitos, los Profe, pero epinocitos. entonces la función de las células gliales es netamente sostén, ¿o ellas también se encargan, o sea, también tienen otra función aparte de sostener? No, ellas tienen una función principal de sostén. Pero como son células que hacen parte del sistema nervioso, cumplen funciones específicas dentro del mismo. Pero básicamente ellas son las de sostén, las que están soportando, porque, bueno, si ustedes han visto, ustedes ya vieron sistema nervioso, ¿cierto? Un poquito, sí. Bueno, a nivel del encéfalo hay algo que se llama la corteza cerebral. ¿Sí la han escuchado? Sí. Y la corteza cerebral tiene como unos niveles. Y en esos niveles hay unas células que están ubicadas de una forma específica. Sí, sí, de pronto lo escucharon o se los nombraron. No, profe. Está No sé, yo, conformada, creo, por la sustancia gris y la sustancia blanca. Sí, o sea, allí hay unas capas. O sea, la corteza cerebral tiene sustancia gris, que recuerden que la sustancia gris corresponde al cúmulo de cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, estamos hablando de los axones que tienen un revestimiento de mielina, por eso se habla de sustancia blanca. Entonces, en esas estructuras van a estar estas células gliales que van a ayudar a soportar a las neuronas específicas que en cada capa cumplen una función. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de agonista, sinergista y antagonista? Sí, profe. Bueno, entenderlo un poco que una célula glial tiene una función sinergista. ¿Listo? O sea, un sinergista, ¿qué hace? Genera el más movimiento preciso. como que ayuda. Le Como que ayuda, exactamente, esa es la palabra, ayuda. Al agonista a cumplir una función determinada. O sea, que en resumen, las células blancas podemos decir que son como las que ayudan a la conexión neuronal, básicamente. Van a estar allí, o sea, van a tener una función de sostén en relación con las otras células. Pero también van a permitir, a partir de sus características, que se pueda llevar a cabo la función de las neuronas a las cuales están dándole sostén. Igual más adelante, pues vamos a entrar más en detalle. Hoy estamos hablando es como del fundamento. Bueno, entonces cuando hablamos del tejido epitelial simple, entonces este tejido va a tener un origen embrionario y puede ser el endodermo, mesodermo y ectodermo. Cuando hablamos de endodermo, mesodermo y ectodermo, estamos hablando de tres características que las puedo evidenciar, por ejemplo, en un adulto o en una persona ya como tal, según el tejido que lo conforme. Por ejemplo, si yo hablo de una persona que es endodérmica, estoy hablando de una persona que tiene una mayor predisposición a la presencia de tejido graso. Si hablo de una persona mesodérmica, estoy hablando de una persona que tiene mayor predisposición a la presencia de tejido muscular. Y si hablo de ectodérmica, estoy hablando de una persona que tiene mayor predisposición a tener tejido óseo. Entonces, en últimas, yo podría decir que el ectodérmico es una persona delgada, el mesodérmico es una persona muscular o musculosa y el ectodermo es una persona rellenita de mucha energía. Una persona gorda. Yo no he dicho eso lo dijo usted, no lo dije yo.
Eso se llaman kilos de empuje. Si estás gordito, son kilos de empuje. Principio del torque. ¿Qué funciones cumple el tejido epitelial? Entonces, hay una función de protección, hay una función de absorción, hay una de secreción, otra de excreción y una de reproducción. Entonces, cuando yo hablo del tejido epitelial simple, me voy a referir básicamente a un tejido epitelial de superficie o de revestimiento. Como lo dijeron ustedes, es algo que cubre algo que ya tiene una capa como tal. Y el tejido epitelial glandular, que ya hablamos de las diferentes glándulas que podemos tener en el organismo. El tejido conectivo. Entonces, si hablamos del tejido conectivo, podemos decir, primero, que es el que mayor presencia tiene en el cuerpo. Entonces, si tenemos ejemplos de tejido conectivo, entonces tenemos tejido conectivo laxo, que va a estar presente en la piel. ¿Qué características tiene la piel? Que es el órgano más grande del cuerpo. Es el órgano más grande del cuerpo, que es elástica, porque si la piel fuera rígida, imagínate por ejemplo a nivel de los codos, pues no los podríamos flexionar. Tenemos un tejido conectivo denso que está presente a nivel de los ligamentos, y los ligamentos son aquellas estructuras que hacen parte del tejido blando que le dan estabilidad a las articulaciones. Tenemos otro tejido que es el tejido adiposo, el tejido graso. Recuerda que el tejido adiposo se convierte en la forma más eficaz del cuerpo de almacenar energía. O sea, todo el exceso de calorías que nosotros no consumimos, no gastamos, se almacena a través de grasa, y a eso le llamamos tejido adiposo. Tenemos otro tejido que es el cartílago, y el cartílago está presente en las caras articulares. ¿Y para qué nos sirve? Para que podamos tener una mayor movilidad, disminuir la fricción, pero cuando esto se daña, obviamente las estructuras óseas o las carillas articulares sin cartílago comienzan a chocarse, y a eso puede generar una patología que se llama una artrosis. Otro tipo de tejido conectivo es la sangre, fundamental para el ser humano, y el otro es el tejido óseo, que está presente en los huesos. Entonces aquí tenemos los 6 tejidos que hacen parte, o las 6 clasificaciones del tejido conectivo. ¿Listo? El tejido muscular. Entonces, cuando hablamos del tejido muscular, primero su característica va a estar dada por la apariencia del citoplasma. Y esto es fundamental. Entonces, tenemos un tejido muscular liso y un tejido muscular estriado. Este estriado entonces se clasifica en dos: uno esquelético y uno cardíaco. Entonces aquí podemos ver las características que presentan. Mira que la célula muscular lisa no presenta esas bandas horizontales que son características del tejido estriado, y que en mayor número están presentes en las fibras musculares, esqueléticas y cardíacas. ¿Qué características tiene este tejido? Bueno, que tiene un principio de irritabilidad, o sea, no es que sea mal geniado, sino que tiene la capacidad de responder rápidamente ante un estímulo.
Otra característica o otra propiedad es la conductibilidad. Características sine qua non de ellos, por ejemplo, especialmente del estriado, la contractilidad, o sea, se puede contraer, y si se puede contraer va a generar un movimiento opuesto, que sería la extensibilidad, o sea, se puede volver a su tamaño normal, y tiene una propiedad elástica, o sea, que se puede alargar, y esas son características del tejido muscular. Ahora, este tejido muscular también se puede clasificar ya por su forma según la orientación de las fibras musculares. Pero pues eso lo vemos más adelante. Entonces, dependiendo de la orientación de las mismas, este músculo va a cumplir unas funciones específicas desde la ejecución de un movimiento. Muy bien, tejido nervioso. Entonces, cuando hablamos de tejido nervioso, vamos a hablar de las células gliales o las neuroglías. Entonces, tenemos los astrocitos que hacen parte o están presentes en la barrera hematoencefálica. Esta barrera está presente en el encéfalo y sirve como la protección que vamos a tener a este nivel con o en relación a cuerpos extraños que nos puedan atacar. ¿Listo? Tenemos dentro de las células gliales o neurogliales los oligodendrocitos. Tenemos los ependimocitos y las microglías. Y cuando hablamos de la neurona, entonces sabemos que la neurona va a tener tres partes. Una que es el cuerpo o soma, otra que es el axón y otra que son las dendritas. Bueno, cuando hablamos entonces de las neuronas dependiendo del número de prolongaciones que tengan, entender que las prolongaciones van a ser sus axones que van a permitir la comunicación con la periferia, van a tener un nombre diferente. Ejemplo, tenemos las neuronas unipolares. Estas neuronas van a tener como característica es que presentan una sola prolongación y están presentes en el sistema nervioso, en especial cuando éste está en proceso de formación. Tenemos las neuronas bipolares, entonces tienen dos prolongaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos el cuerpo o el soma. Entonces tiene una prolongación hacia esta parte y tiene una prolongación hacia esta otra. Ejemplo de ellas, las neuronas que están presentes a nivel de la retina y las neuronas que están presentes a nivel de la mucosa olfatoria. Tenemos las neuronas que son pseudo unipolares. O sea, cuando hablamos de pseudo significa es que no es, o sea, no es una unipolar, porque recuerden que la unipolar está presente, según lo que vemos aquí, en el sistema nervioso cuando está en crecimiento. Entonces, tiene una prolongación. Y esta prolongación o esta neurona pseudo unipolar va a estar presente en la periferia, o sea que va a ser parte de los receptores del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué función va a tener ella? Va a recibir los estímulos. Y dependiendo de los estímulos, entonces pues ya va a enviar la información para que haya una respuesta. Por eso hablamos que está en la periferia. Y tenemos las neuronas que son multipolares
o sea que tienen muchas prolongaciones y las vamos a encontrar a nivel de la médula espinal y a nivel de el céfalo. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de células multipolares? En el sistema nervioso, ustedes van a encontrar unas fibras que van a permitir comunicación hacia la parte superior y la parte inferior y se van a llamar fibras de proyección. Vamos a tener unas fibras que se van a comunicar, por ejemplo, en el hemisferio de la parte anterior o posterior del mismo, se llaman fibras de asociación, y vamos a tener unas fibras que van a comunicarse de lado a lado y se llaman fibras comisurales. Entonces, por eso, mira que tienen varias proyecciones y por eso son características de su presencia en el encéfalo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Profe, ¿podría repetir cómo se llaman cómo se mueven las fibras? Las que están de color verde, estamos diciendo que son las de proyección, o sea que van a ir desde la parte superior hacia la inferior. Tenemos las fibras de color azul, que son las de asociación, que estamos diciendo que van a comunicarse, por ejemplo, a nivel de un hemisferio cerebral, desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y tenemos las de color rojo, que serían las comisurales, o sea que van a ir de lado a lado, o sea que comunican los hemisferios. Y esas son las tres tipos de fibras que tenemos allí. Profe, ¿la retina también haría parte del sistema nervioso central? A ver, lo que pasa es que la retina, primero, recordad que la retina tiene una relación con el órgano con el sentido de la visión. Está ubicada en la parte posterior del globo ocular y va a tener unas neuronas, ahí van a estar presentes los conos y los bastones, que van a ser estimulados por la luz y que sus prolongaciones se hacen posteriores, y al hacerse posteriores van a formar el nervio óptico, que sería el segundo par craneal. Pero el nervio óptico ingresa al cráneo a través de una estructura que se llama el canal óptico y va a llevar información desde la parte anterior hacia la parte posterior, que corresponde al lobo occipital, donde está la corteza visual. Entonces, si hablamos del sistema nervioso central, pues voy a hablar del encéfalo. O sea que él va a tener ese componente, además porque es un par craneal. O sea, el nervio óptico es un par craneal que hace parte del sistema nervioso central. Entonces, sí, si lo vemos desde ese lado, es así. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, chicos.